¿Sabías que hay un pecado que actúa como un imán para los demonios, abriendo puertas espirituales que muchos cristianos no se atreven a reconocer? Este pecado no solo afecta tu alma, sino que contamina cada área de tu vida, invitando oscuridad donde antes había luz. Efesios 4:27 advierte: ni den lugar al diablo. Esta advertencia, muchas veces ignorada, es clave para entender por qué ciertas batallas espirituales parecen interminables. Hoy profundizaremos en uno de los pecados más peligrosos y menos confesados dentro del cristianismo. Te mostraremos cómo opera, qué consecuencias trae y por qué tiene tanta influencia en el mundo espiritual. Revelaremos los pasos para identificarlo, cerrarle las puertas y recuperar el territorio que el enemigo ha ocupado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay pecados que gritan, que escandalizan, que se notan a kilómetros de distancia, pero hay uno que se esconde en silencio, que se disfraza de justicia, que se alimenta de heridas no sanadas y se instala en el corazón del creyente sin ser detectado. Este pecado, aunque aparentemente inofensivo, tiene una capacidad espiritual devastadora. No solo afecta el alma de quien lo alberga, sino que abre puertas que muy pocos se atreven a reconocer. Es una trampa tan sutil que incluso los cristianos más comprometidos pueden caer en ella sin saberlo. Y cuando esa puerta se abre, lo que entra no es solo oscuridad, sino opresión, estancamiento y tormento espiritual. No exageramos al decir que este pecado atrae más demonios a tu vida que cualquier otro, porque al no parecer peligroso, se tolera, se justifica y se protege. Pero el enemigo lo conoce bien y lo usa como su arma más efectiva para destruir desde adentro. En Efesios 4:27, el apóstol Pablo nos lanza una advertencia clara y directa: ni den lugar al diablo. Esta frase breve encierra una verdad profunda. Hay cosas que tú puedes hacer, actitudes que puedes guardar, decisiones que puedes tomar, que literalmente le dan derecho legal al enemigo para operar en tu vida. No es una cuestión de religión ni de tradición, es una realidad espiritual. Cuando el corazón no se alinea con el carácter de Cristo, cuando el perdón no es practicado y la herida se transforma en rencor, lo que parecía ser una reacción humana válida se convierte en un terreno fértil para la actividad demoníaca. Muchos no lo saben, pero Satanás no necesita una invitación explícita. Le basta con un corazón endurecido por la amargura, un pensamiento recurrente de venganza, una conversación interna cargada de odio para comenzar a sembrar destrucción. A lo largo de la Escritura vemos cómo el enemigo se aprovecha de las emociones descontroladas. Desde el principio, en el relato de Caín y Abel, Dios le advierte a Caín que el pecado está a la puerta, acechando. Génesis 4:7 dice: el pecado está a la puerta, acechándote como fiera lista para atraparte, pero tú debes dominarlo. Sin embargo, Caín no lo dominó. Permitió que la ira, la envidia y la ofensa se acumularan en su corazón y terminó cometiendo el primer asesinato de la historia. No fue de un día para otro. Fue un proceso interno, silencioso, como lo es este pecado que exploramos hoy. La tragedia comenzó en el alma antes de manifestarse en el acto. Y ese patrón se repite en miles de vidas actualmente. Personas que no cometen grandes pecados visibles, pero que llevan años permitiendo que su corazón se endurezca, alimentando pensamientos que, sin darse cuenta, abren puertas espirituales a la destrucción. Muchos cristianos viven bajo un engaño profundo. Creen que mientras no cometan adulterio, robo o idolatría, están espiritualmente seguros. Pero Jesús fue claro al enseñar que los pecados del corazón son igual de peligrosos. En Mateo 5:21-22 dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí no está hablando solo de la acción, sino de la actitud interna, de lo que se guarda en secreto, de lo que nadie ve,
pero Dios sí. Es allí, en lo oculto del corazón, donde este pecado se fortalece y donde el enemigo encuentra su entrada. A través de los años, muchos líderes espirituales han testificado sobre personas que parecían vivir una vida cristiana íntegra, pero estaban siendo atormentadas en áreas donde no encontraban libertad. Oraban, ayunaban, asistían fielmente a la iglesia y aún así sentían que algo estaba mal. Algunos experimentaban enfermedades inexplicables, otros pesadillas recurrentes, otros más sentían un peso constante en el alma. Y cuando se profundizaba en sus historias, siempre aparecía una raíz, alguien a quien no habían perdonado, una herida no sanada, un resentimiento justificado desde hace años. Lo que para ellos era solo un recuerdo doloroso, en el mundo espiritual era una puerta abierta. Y mientras esa puerta seguía abierta, el enemigo tenía derecho de entrar. Jesús habló con fuerza sobre este principio espiritual. En Mateo 18, 21, 35, encontramos la parábola del siervo malvado. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y luego narra una historia impactante. Un siervo es perdonado por su señor de una deuda impagable, pero él, en lugar de mostrar misericordia, va y ahoga a su compañero que le debía una suma menor. El resultado fue devastador. El Señor se enfurece, lo entrega a los verdugos y lo reprende por su falta de compasión. Jesús cierra la parábola con estas palabras: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Esas últimas palabras deberían estremecer nuestra alma, ser entregado a los verdugos. En el contexto espiritual esto no es un castigo físico, sino la entrega a tormento, opresión, intranquilidad. Cuando no perdonamos, cuando guardamos rencor, cuando alimentamos pensamientos de odio o desprecio, literalmente nos exponemos a ser atormentados. Y muchos no lo saben. Muchos justifican su falta de perdón diciendo: pero es que me hirió demasiado, no se ha arrepentido, no merece que lo perdone. Y aunque eso parezca razonable humanamente, en el mundo espiritual es una trampa mortal. Porque mientras tú mantienes ese dolor como excusa para no liberar perdón, el enemigo aprovecha cada segundo para dañar tu alma, tu cuerpo, tus relaciones y tu conexión con Dios. Hay quienes viven años con una sonrisa por fuera y una guerra espiritual por dentro, y ni ellos mismos entienden por qué. Van de iglesia en iglesia buscando liberación, esperando que alguien ore por ellos y todo cambie. Pero no se trata solo de recibir oración. Se trata de cerrar la puerta. Se trata de tomar una decisión radical, dejar de justificar la amargura y comenzar a vivir como Cristo vivió. Porque Él, en la cruz, con el cuerpo desgarrado, con la traición aún fresca, con el dolor recorriendo cada parte de su ser, no maldijo a sus enemigos, no reclamó justicia, no pidió castigo. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa es la medida, ese es el modelo. Y hasta que no lo adoptemos, seguiremos vulnerables. Una mujer contó su testimonio en una reunión cristiana. Había sido abusada en su infancia por un familiar cercano. Por años lo ocultó. Por años se convenció de que ya lo había superado. Pero en lo profundo de su corazón, el odio crecía, disfrazado de silencio. Aunque había aceptado a Cristo, oraba, leía la Biblia, su vida estaba llena de tormentos, ansiedad, pesadillas, desconfianza, relaciones rotas. Nada parecía tener sentido, hasta que en una predicación como esta entendió que ese pecado escondido, su falta de perdón, su deseo secreto de que esa persona sufriera, era la puerta que mantenía su alma atada. Tomó la decisión de perdonar,
no porque el agresor lo mereciera, sino porque ella merecía ser libre. Esa noche, algo cambió en su espíritu, y semanas después, comenzó a dormir en paz por primera vez en décadas. El perdón no es olvidar, no es justificar el daño, no es invalidar el dolor, es decidir que el odio no tendrá más dominio, es declarar que tu alma no será más el campo de batalla del enemigo, es confiar en que Dios es justo y que Él se encargará de lo que tú no puedes manejar. Romanos 12:19 nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios no ignora el mal, pero mientras tú te aferras al deseo de hacer justicia por tu cuenta, Él se hace a un lado. Solo cuando sueltas, Él actúa. Este pecado, la amargura disfrazada de dolor legítimo, es más común de lo que imaginas. Está en la conversación del que siempre recuerda lo que le hicieron, en la mirada que se endurece cuando escucha el nombre de esa persona, en la oración que evita mencionar ciertos asuntos porque aún duelen. Y mientras no se enfrente con valentía, seguirá robando paz, salud y propósito. Porque donde hay resentimiento no hay libertad, donde hay odio no hay presencia de Dios, y donde no hay perdón hay espacio para los demonios. No necesitas entender cómo perdonar, solo necesitas querer hacerlo. El Espíritu Santo hará el resto. Él es el único que puede entrar en lo más profundo del alma y arrancar las raíces del odio. Él es el único que puede sanar lo que el tiempo no ha logrado tocar. Pero para eso necesitas rendirte, necesitas confesar, necesitas dejar de proteger tu herida y comenzar a permitir que Dios la cierre de una vez por todas. La primera batalla ya la estás ganando. Estás viendo este contenido. Estás recibiendo esta verdad, y eso ya es señal de que el cielo está trabajando a tu favor. No te detengas, no justifiques más lo que el enemigo ha usado para destruirte, no le des más espacio, no permitas que un pecado disfrazado de dignidad siga contaminando tu vida. Hoy puedes decidir cerrar esa puerta. Hoy puedes comenzar a recuperar todo lo que el enemigo te robó a través de un corazón endurecido. Lo que empieza como una herida no tratada se convierte con el tiempo en una raíz invisible que comienza a crecer hacia lo profundo del alma. Esta raíz no grita, no se impone, no parece peligrosa a simple vista. Pero en el mundo espiritual es una de las señales más claras de que el terreno ha sido cedido al enemigo. Esa raíz tiene nombre: amargura. Y aunque muchos cristianos se esfuerzan por aparentar una vida piadosa y firme, la amargura sigue creciendo por dentro, contaminando su fe, su carácter y su comunión con Dios. Hebreos 12:15 lo dice con una claridad que no deja espacio para la duda. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No se trata solo de una emoción negativa, se trata de una condición espiritual que impide alcanzar la gracia, bloquea el fluir divino y tiene el poder de contaminar a otros. Una raíz es algo que crece por debajo de la superficie, no se ve, pero sostiene todo lo que está arriba. Así es la amargura. Puede que alguien tenga una sonrisa en el rostro y palabras amables en la boca, pero si en su interior hay pensamientos de dolor no resuelto, recuerdos llenos de resentimiento o una constante sensación de injusticia, esa persona está edificando su vida sobre una raíz que no proviene de Dios. La amargura no nace de un día para otro, se va formando poco a poco cuando alguien nos hiere y no lo sanamos en oración. Cuando no entregamos esa carga a los pies de Cristo, cuando permitimos que el dolor se transforme en rencor. Y una vez que esa raíz está plantada, comienza a extenderse afectando cada área de la vida. La amargura contamina el corazón y del corazón mana la vida. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Un corazón amargado no puede producir frutos saludables. La adoración se vuelve superficial, la oración se enfría y la sensibilidad espiritual se apaga. La persona ya no escucha a Dios con claridad, porque la voz del resentimiento es más fuerte. Ya no discierne con limpieza, porque la raíz está distorsionando toda percepción. La amargura se convierte en un filtro que transforma cada experiencia, cada relación, cada mensaje, en una amenaza o en una ofensa. Lo que antes edificaba, ahora duele. Lo que antes era una oportunidad, ahora se interpreta como ataque. Nada fluye, porque la raíz está infectando todo. Dios no diseñó el alma para albergar amargura. El alma fue creada para ser un templo de su presencia, un lugar de paz, de gozo, de comunión constante con Él. Pero cuando la amargura se instala, esa comunión se corta. No por parte de Dios, sino por la resistencia interna del corazón. La persona deja de confiar, se endurece, levanta murallas, murallas que parecen proteger del dolor, pero que también bloquean la entrada de la sanidad divina. En Marcos 11:25, Jesús dejó una instrucción que va al centro de este tema. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí no hay condiciones, no hay excepciones, no hay espacio para negociar. El perdón es el requisito para la comunión y la amargura es la evidencia de que aún no se ha perdonado. La amargura no solo contamina el corazón individual, sino que tiene un efecto expansivo. Como una raíz que atraviesa el terreno, también invade a otros. Hebreos 12:15 advierte que por ella muchos sean contaminados. La persona amargada se convierte en fuente de división, de crítica constante, de falta de paz. Su presencia altera la atmósfera. Su voz interrumpe el fluir espiritual. Su actitud amarga se filtra en las conversaciones, en los pensamientos de los demás, en el ambiente de adoración. Lo que comenzó como una herida personal se convierte en una trampa colectiva. Es por eso que las Escrituras llaman a estar vigilantes, a mirar bien, a examinar con cuidado el estado del alma. Una vida contaminada por la amargura también se vuelve terreno fértil para la mentira del enemigo. Efesios 4:31 nos da una lista clara de lo que debe ser eliminado del corazón del creyente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La amargura es la primera en la lista, porque es la que origina lo demás. Un corazón amargado pronto se llena de enojo, de palabras hirientes, de actitudes vengativas, de dureza espiritual. El enemigo lo sabe. Sabe que si logra plantar esa raíz, no necesita hacer mucho más. El resto vendrá como una reacción en cadena. Y mientras el creyente piensa que solo está dolido, que solo necesita tiempo, que ya lo superará, la amargura va creciendo, atrayendo tinieblas, alejando la gracia, interrumpiendo el propósito de Dios. En el mundo espiritual todo se rige por principios. Y uno de esos principios es que no puede haber dos reinos dominando el mismo terreno. O gobierna el amor o gobierna el odio. O reina la paz de Dios o se instala la opresión del enemigo. No hay espacios neutrales. Cuando el corazón está lleno de resentimiento, no hay lugar para la presencia de Dios. Cuando la mente está saturada de pensamientos de dolor, no hay espacio para la revelación divina. La amargura no solo afecta lo emocional, afecta lo espiritual, lo físico, lo relacional. Nada permanece intacto cuando esta raíz ha crecido. Jesús conocía el peso de la ofensa, conocía el dolor de la traición, el abandono, la injusticia, pero su respuesta nunca fue la amargura. Su modelo fue el perdón constante. En Mateo 5:44 instruyó a sus discípulos con una orden radical: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mandamiento no es simbólico, es una estrategia espiritual. Jesús sabía que si el corazón se llena de lo que el enemigo ha sembrado, pierde autoridad, pierde discernimiento, pierde libertad. El perdón no es una carga, es un arma.
y negarse a usarla es como entregar voluntariamente el alma al adversario. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo para que arrancaran de raíz todo aquello que pudiera contaminar su tierra. No bastaba con cortar lo visible, era necesario ir al fondo. En Deuteronomio 29:18 se presenta una advertencia profética. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, y haya entre vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. La hiel y el ajenjo eran símbolos de amargura profunda, de un veneno interno que se extendía silenciosamente. Dios estaba dejando claro que no se puede tolerar lo que tiene el poder de destruir, que lo que no se arranca se fortalece, y lo que se fortalece tarde o temprano domina. La amargura nunca se queda quieta, se alimenta del recuerdo, del silencio, de la falta de confrontación espiritual. Y si no se corta, crece, y si crece, arrastra. Es por eso que el llamado bíblico es urgente. No es algo que puede postergarse. No es un tema secundario. La amargura no es un defecto de carácter. Es una transgresión espiritual que pone en riesgo la salvación, la salud y el propósito eterno del alma. No se trata de hacer un esfuerzo humano por olvidar. Se trata de rendir el alma a Dios y permitir que Él sane con su poder lo que ha quedado abierto por tanto tiempo. El reino de Dios no se edifica sobre corazones endurecidos. No se expande a través de vidas que arrastran cadenas invisibles de dolor no procesado. La amargura bloquea el avance espiritual, impide la revelación, seca la oración, apaga el fuego del espíritu. Nada crece donde las raíces están contaminadas. Jesús comparó el reino con una semilla que necesita buena tierra. Y esa tierra es el corazón. Si esa tierra está llena de piedras de rencor y raíces de amargura, la palabra no germina, la fe no florece, la obediencia no prospera. La obra de Cristo fue completa, pero necesita corazones dispuestos a recibirla. En Isaías 53, 4, 5 se nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa sanidad no es solo física, es sanidad para las heridas del alma, para los recuerdos que duelen, para los pensamientos que atormentan. Pero para que esa sanidad fluya, hay que arrancar la raíz. Hay que dejar de justificar la herida. Hay que dejar de esconder la amargura bajo el disfraz del carácter fuerte o de la memoria larga. Hay que presentarse ante Dios con el corazón abierto y decir: arranca de mí todo lo que no te pertenece. La amargura puede haberse convertido en parte de tu identidad, en parte de tu narrativa, en parte de tu defensa, pero no puede formar parte de tu destino. Dios no te llamó para vivir atado a lo que otros hicieron. No te eligió para que vivas reviviendo las palabras que te hirieron, los gestos que te rechazaron, las traiciones que te marcaron. Te llamó para vivir en libertad. Y esa libertad comienza con una decisión: cerrar el ciclo, romper el pacto con el pasado, renunciar a la amargura, perdonar desde lo profundo, no porque sea justo, sino porque es necesario. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida requiere espacio. Espacio en tu mente, en tu alma, en tu corazón. La amargura ocupa ese espacio, lo llena de pensamientos negativos, lo satura de emociones densas, lo paraliza con memorias que siguen activas aunque el tiempo haya pasado. Pero cuando decides renunciar a esa raíz, algo se libera. El alma respira. El espíritu se fortalece, la presencia de Dios fluye nuevamente y comienzas a caminar sin cadenas, sin pesos, sin tormentos. Este pecado que pocos confiesan, pero muchos arrastran, ha sido por demasiado tiempo una herramienta del enemigo para frenar la obra de Dios en su pueblo. Pero hoy esa raíz puede ser cortada, no por fuerza humana, sino por el poder de la cruz. En Cristo hay libertad,
pero solo para quienes se rinden. En Cristo hay sanidad, pero solo para quienes se abren. Y en Cristo hay restauración, pero solo para quienes están dispuestos a perdonar. Cuando el corazón guarda amargura, el espíritu comienza a debilitarse. Lo que al inicio parecía solo una emoción mal gestionada, se convierte en un muro invisible que se levanta entre el alma y la presencia de Dios. Ese muro no solo bloquea la paz, sino que impide que la oración fluya con autoridad. La amargura, aunque no se manifieste de manera visible, actúa como un veneno silencioso que interrumpe la conexión directa con el cielo. Quien la permite, aunque ore, no siente avance. Aunque clame, no escucha respuesta. Aunque busque, no encuentra descanso. Porque este pecado rompe una de las estructuras más importantes de la vida espiritual: la comunión con Dios. Jesús fue claro al enseñar sobre este principio. En Mateo 6, durante el Sermón del Monte, después de enseñar el modelo de la oración, añadió una advertencia que muchos pasan por alto. En los versículos 14 y 15 dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No se trata solo de una actitud recomendada, se trata de una condición espiritual imprescindible. La falta de perdón bloquea el perdón de Dios, y donde no hay perdón, no hay relación viva con el Padre. La amargura interrumpe esa relación, no porque Dios se aparte, sino porque el corazón del hombre se cierra. Quien ora con un corazón lleno de rencor está pronunciando palabras que no atraviesan el cielo. Puede usar un lenguaje correcto, puede repetir versículos, puede levantar las manos, pero si hay amargura, el alma está desconectada de la fuente. Isaías 59:2 lo confirma. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La oración no es solo una práctica religiosa, es un vínculo sagrado. Y ese vínculo se interrumpe cuando el corazón no refleja el carácter de Cristo. Mientras haya amargura, las palabras quedan atrapadas en el ambiente. No suben, no fluyen, no transforman. La amargura también corrompe la identidad del creyente. Quien vive con heridas no sanadas comienza a verse a sí mismo desde la óptica del dolor. Deja de recordar quién es en Cristo y empieza a definirse por lo que ha sufrido. Esto altera su visión espiritual. Ya no percibe las promesas como algo alcanzable. Ya no se siente merecedor del amor de Dios. Se instala una distorsión silenciosa en la que el alma se acostumbra al peso, al silencio, a la frialdad. Y esa distorsión no solo lo afecta a él, sino que debilita su testimonio, porque nadie puede reflejar al Dios del perdón mientras carga con cadenas de resentimiento. En 1 Juan 4:20, la Escritura confronta esta contradicción con absoluta firmeza. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. La falta de perdón es incompatible con el amor a Dios. No puede haber sinceridad espiritual en un corazón que ha decidido no soltar el pasado. Es una falsedad que el cielo no respalda. No se puede adorar con libertad cuando el alma está atada a la amargura. No se puede avanzar en el propósito divino si las heridas siguen hablando más fuerte que la palabra de Dios. El corazón dividido no produce fruto, y donde no hay fruto, la gloria de Dios no se manifiesta. Este pecado afecta también la percepción espiritual. El discernimiento comienza a fallar. La persona ya no sabe distinguir entre una convicción divina y una emoción disfrazada. Comienza a reinterpretar la vida desde la ofensa. Todo le parece una amenaza. Todo lo que se dice parece dirigido a él. No hay descanso, ni claridad, ni dirección, porque el alma que no perdona se convierte en un campo lleno de ecos del pasado. Y en ese campo, la voz de Dios se silencia. El enemigo aprovecha ese terreno contaminado para plantar confusión.
Y la confusión, cuando no se enfrenta con verdad, se convierte en desvío. David escribió en el Salmo 66:18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No se trata solo de actos externos, sino de lo que se permite en lo secreto del alma. La amargura no es siempre visible. Puede vestirse de silencio, de distancia, de frialdad, pero aunque se oculte, está activa. Está en las decisiones, en las palabras que se evitan, en las relaciones que se cortan. Y cuando no se trata a tiempo, se convierte en un obstáculo real que impide experimentar la plenitud de la vida con Dios. Quien ha permitido que la amargura eche raíces, pierde sensibilidad espiritual. Ya no responde al llamado como antes. Ya no llora en la presencia de Dios. Ya no se quebranta, porque la dureza del corazón actúa como un escudo contra la convicción. Y cuando la convicción se apaga, el pecado se normaliza. Lo que antes generaba incomodidad, ahora se tolera. Lo que antes era motivo de oración, ahora se justifica. El alma se adapta al peso. Y con el tiempo, ya no se percibe que algo está mal. En el Evangelio de Mateo capítulo 18, Jesús presenta una advertencia que revela las consecuencias espirituales de vivir sin perdón. Relata la historia de un siervo que fue perdonado por su Señor, pero que no quiso perdonar a su compañero. El resultado fue claro. El Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Jesús concluye diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Los verdugos representan esa opresión espiritual que se activa cuando el corazón se niega a soltar la deuda emocional. No son metáforas, son consecuencias reales. Hay personas que experimentan ansiedad, ataques de pánico, insomnio, enfermedades constantes y no encuentran explicación. Pero en lo espiritual han sido entregadas al tormento porque decidieron guardar amargura en lugar de rendirse al perdón. El perdón no es una sugerencia, es una necesidad espiritual. No se trata de liberar al otro, se trata de liberarse uno mismo. Se trata de recuperar la sensibilidad, la claridad, la libertad. Cuando se perdona, el alma se reconecta con el cielo. Las oraciones comienzan a fluir con poder. La adoración recupera su intensidad. El corazón vuelve a latir al ritmo del espíritu. Y lo que parecía imposible comienza a desbloquearse. Porque cuando el pecado de la amargura se rompe, todo el sistema espiritual se restablece. Jesús dijo en Marcos 11, 24, 25: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Esta declaración vincula la fe, la oración y el perdón en un solo principio. No se puede orar con fe verdadera si hay rencor en el corazón. La fe exige limpieza, exige integridad interna, exige un corazón alineado con la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo es perdón absoluto, amor incondicional, restauración continua. La amargura rompe la cobertura espiritual. Esa cobertura que protege, que guía, que fortalece, comienza a debilitarse cuando el alma está contaminada. El enemigo no necesita acceso directo. Le basta con que se mantenga la herida abierta, porque una herida sin sanar es una puerta sin cerradura. Y mientras el creyente guarda esa herida como parte de su identidad, el enemigo opera en los pensamientos, en las emociones, en las decisiones. Y poco a poco, lo que comenzó como una ofensa termina siendo una cadena. El libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, enseña: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La amargura muchas veces se disfraza de dignidad. Se justifica como una defensa, pero no deja de ser pecado. Y mientras se oculte, mientras no se trate,
impide el avance. No se puede prosperar espiritualmente cargando con algo que el cielo no aprueba. El alma necesita ser transparente. Solo desde la transparencia se puede alcanzar misericordia. Cuando se decide soltar la amargura, algo en el mundo espiritual cambia. La atmósfera se limpia, la mente se despeja, el cuerpo recupera fuerzas, el espíritu se eleva, porque el perdón libera, restaura, renueva. Donde antes había silencio, hay respuesta. Donde antes había opresión, hay gozo. Donde antes había cansancio, hay vigor. El alma que perdona se vuelve terreno fértil para la gloria de Dios. Este pecado ha sido tolerado por demasiado tiempo. Se ha considerado menor, se ha ignorado su poder destructivo, se ha normalizado en la vida cristiana. Pero sus consecuencias son reales. No solo afecta el presente, también contamina el futuro. Cada oración no respondida, cada promesa que no se cumple, cada puerta que no se abre, puede estar conectada a una raíz no tratada, y mientras no se arranque, seguirá afectando. El llamado de Dios es claro: no quiere una religión superficial, no busca adoración vacía, desea corazones íntegros, rendidos, limpios, corazones que no escondan lo que duele, sino que lo entreguen, corazones que no protejan la amargura, sino que la enfrenten, porque solo desde esa rendición total puede fluir su presencia. Y cuando su presencia fluye, todo cambia. El tiempo de justificar ha terminado. El tiempo de callar también. Es hora de romper con este pecado. Es hora de restaurar la oración, de recuperar la protección, de volver al diseño original. Porque el enemigo no tiene poder sobre un alma que ha sido limpiada. Porque donde hay perdón hay autoridad. Y donde hay autoridad hay victoria. En el mundo espiritual no existen espacios vacíos. Todo corazón que no está lleno de la luz de Dios se convierte en terreno susceptible a las tinieblas. Y cuando el pecado de la amargura permanece sin ser tratado, se convierte en un punto de acceso legítimo para el enemigo. La actividad demoníaca no se despliega al azar. Responde a leyes espirituales que el mismo Dios estableció desde el principio. Así como la obediencia trae bendición y cobertura, la desobediencia persistente activa principios de juicio, tormento y opresión. La falta de perdón, alimentada por la amargura, no es simplemente una transgresión emocional, es una violación directa a la naturaleza de Dios y como tal habilita al adversario para operar con legalidad en la vida de quienes la toleran. En el Evangelio según Mateo, Jesús explica un principio que revela cómo el mundo invisible funciona con lógica legal. Después de contar la parábola del siervo despiadado, concluye con una sentencia contundente. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Mateo 18, 34, 35. Esa entrega a los verdugos no es simbólica, es una verdad espiritual. Hay consecuencias reales cuando se guarda rencor. Y esa consecuencia no viene por castigo arbitrario, sino por el establecimiento de una ley divina que no puede ser quebrantada sin que se active una respuesta. En este contexto, los verdugos representan agentes de tormento, espíritus que tienen derecho de acceso cuando el alma ha optado por retener el perdón. El enemigo no necesita una invitación explícita para entrar. Le basta con una puerta abierta, una herida no sanada, una ofensa no liberada, una traición no perdonada. Cuando la persona decide guardar resentimiento, está estableciendo un acuerdo inconsciente con la oscuridad. Está diciendo con sus actos que no quiere soltar el dolor, y esa decisión espiritual es interpretada en el mundo invisible como una autorización. Efesios 4, 26, 27 lo declara con absoluta claridad. Airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo no tratado, la emoción acumulada y no rendida, se transforma en una brecha. Y donde hay brecha, hay acceso. No se trata de emociones humanas, se trata de principios espirituales. El reino de las tinieblas no se mueve por impulsos, se mueve por derechos. Cada vez que una persona cede a la amargura, sin arrepentimiento, sin confesión, sin perdón, está cediendo derechos que no le pertenecen. Y cuando esos derechos son tomados por el adversario, comienza un proceso de opresión progresiva. Primero afecta los pensamientos, luego las emociones, después las decisiones. Con el tiempo, lo que era solo un conflicto emocional se convierte en ataduras espirituales que controlan áreas enteras de la vida. Ya no es solo enojo, es obsesión. Ya no es solo tristeza, es angustia constante. Ya no es solo incomodidad, es tormento. Porque la legalidad que el alma concedió le dio al enemigo el poder de actuar. En Job 1:10, Satanás reconoce que Dios coloca un cerco de protección alrededor de sus hijos. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esa cobertura es real. Pero cuando se abre una puerta espiritual mediante el pecado persistente, ese cerco se debilita. No porque Dios lo retire sin razón, sino porque el hombre ha decidido caminar fuera del diseño. El cerco se mantiene mientras hay obediencia. Pero la rebeldía, aunque sea silenciosa, lo resquebraja. La amargura, no confrontada, actúa como un ácido que corroe la cobertura. Y al quedar expuesto, el alma comienza a recibir el impacto de influencias que antes no tenían derecho de entrar. Dios es justo, y esa justicia se refleja en la forma en que opera todo el sistema espiritual. No hay injusticia en él, y por eso ha establecido leyes claras. Cuando esas leyes se violan, se activa una consecuencia. No es cuestión de si Dios ama o no ama, es cuestión de si el alma está alineada o no a su naturaleza. Cuando se opta por la falta de perdón, se está eligiendo caminar en oposición al carácter de Dios. Y al hacerlo, se pierde el respaldo. Dios no puede habitar donde su principio fundamental, el amor, ha sido reemplazado por odio, resentimiento y deseo de venganza. El enemigo no puede hacer lo que quiere con un hijo de Dios, pero sí puede aprovecharse de toda área no rendida. El corazón dividido es un territorio en disputa, y donde hay disputa, habrá lucha. El alma que ha permitido que la amargura se asiente, aunque sea en una esquina oculta, está generando un conflicto espiritual interno que el enemigo utilizará a su favor. No porque tenga más poder que Dios, sino porque ha sido autorizado mediante el pecado no confesado. La autoridad espiritual se sostiene en la santidad, y donde no hay santidad, no hay autoridad. El Salmo 91 promete protección, refugio, seguridad. Pero esa protección está condicionada por la permanencia en la presencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar implica permanecer, no visitar. Y no se puede habitar en el abrigo de Dios cuando se ha edificado una casa en el rencor. Son dos lugares distintos, con atmósferas diferentes, con consecuencias opuestas. No se puede disfrutar de la sombra del Omnipotente mientras se está cobijado por la oscuridad del resentimiento. El alma necesita elegir dónde quiere permanecer. El apóstol Pablo enseñó en Romanos 6:16 un principio fundamental. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? El pecado tiene esa capacidad de esclavitud, y la amargura, como pecado no tratado, termina dominando la voluntad. Ya no se actúa desde la libertad, sino desde la reacción. El alma deja de ser gobernada por el espíritu y empieza a ser manipulada por la ofensa. Cada pensamiento se filtra por la herida. Cada palabra se interpreta como ataque. Cada situación se vive desde la sospecha.
porque cuando el enemigo tiene legalidad, impone su influencia. La palabra de Dios advierte con precisión sobre la necesidad de cerrar esas puertas. Santiago 4:7 nos da una fórmula directa para resistir al enemigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia no es efectiva sin sumisión. No basta con declarar, no basta con reprender. Si el alma no está sometida, no hay resistencia que funcione. El enemigo no huye de palabras vacías, huye del corazón que ha sido purificado, huye del alma que se ha rendido, huye del creyente que ha perdonado, porque allí no tiene espacio, no tiene argumento, no tiene acceso. El lenguaje espiritual del mundo invisible no es el lenguaje emocional de los hombres. Dios no se mueve por impresiones, se mueve por verdades eternas. Y el enemigo no retrocede por lágrimas, retrocede por obediencia. Muchos oran con intensidad, pero no perdonan. Claman con fervor, pero no sueltan el dolor. Buscan liberación, pero protegen la herida. Y mientras esa contradicción persista, la opresión continuará. No porque Dios no quiera liberar, sino porque el alma sigue reteniendo lo que le corresponde soltar. La autoridad espiritual solo se ejerce desde la rendición total. No se puede reprender lo que en los secretos se alimenta. No se puede echar fuera lo que se ha invitado a quedarse. La amargura, cuando no se confronta, se convierte en una alianza oscura, y esa alianza otorga derecho de permanencia. El enemigo sabe cuándo no tiene autoridad legal para estar, y también sabe cuándo la tiene. La única forma de revocar ese derecho es mediante el arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento superficial, sino una decisión consciente de romper con todo pensamiento, emoción o recuerdo que contradiga el carácter de Cristo. El perdón no es solo una salida del dolor, es una declaración de guerra espiritual, es una cancelación de contratos oscuros, es una revocación de derechos ilegales, es una proclamación de libertad. Cuando se perdona, el enemigo pierde su base de operaciones. Cuando se perdona, las ataduras se rompen. Cuando se perdona, la luz penetra donde antes había sombra. No se trata solo de restaurar relaciones humanas, se trata de recuperar territorio espiritual. Dios no ignora el sufrimiento, no pasa por alto el dolor, pero tampoco tolera el pecado. Y guardar rencor, por muy justificado que parezca, sigue siendo una elección contraria a su voluntad. La justicia de Dios no necesita la intervención del hombre. Él sabe cuándo, cómo y con qué propósito restaurar cada cosa. Pero para que esa restauración llegue, el alma debe rendirse, debe liberar, debe soltar, debe confiar. No se puede avanzar espiritualmente cargando con cadenas emocionales que han sido disfrazadas de razones válidas. Todo lo que el cielo quiere depositar requiere espacio. Espacio en la mente, espacio en el corazón, espacio en el espíritu. Y la amargura ocupa ese lugar. Lo llena con argumentos, con memorias, con juicios. Impide que la gracia fluya. Impide que la paz gobierne. Impide que la presencia de Dios descienda con libertad. Y mientras no se decida cerrar esa puerta, el enemigo seguirá entrando, no por fuerza, sino por derecho. El alma que ha sido limpiada es un terreno inaccesible para las tinieblas. La santidad no es una meta inalcanzable, es una posición espiritual que se asume desde la obediencia. Y esa obediencia se demuestra en decisiones concretas. Perdonar es una de ellas, y no se perdona porque el otro lo merezca, se perdona porque Dios lo demanda, y obedecer a Dios es más importante que cualquier argumento humano. El reino espiritual responde a legalidad, y cuando el alma alinea su vida con la ley de Dios, todo lo que no proviene de Él es expulsado. No con gritos, no con rituales, sino con verdad, con limpieza, con rendición. Esa es la batalla más profunda, la que no se libra con armas visibles, sino con actos de entrega. Y cada vez que el alma se humilla,
el enemigo pierde, porque no hay mayor victoria que un corazón que ha decidido vivir sin rencor. La contradicción entre lo que muchos cristianos practican y lo que realmente viven se hace evidente cuando, a pesar de sus oraciones, sus ayunos y su fidelidad aparente a las disciplinas espirituales, siguen experimentando ataduras internas que no logran comprender. El alma se siente cansada, la mente inquieta y el corazón cargado. Lo intentan todo, buscan respuestas, pero siguen prisioneros de ciclos que se repiten. Lo que no logran discernir es que el problema no está en la intensidad de sus prácticas, sino en la raíz que nunca han querido tocar. Esa raíz se llama amargura, y mientras esté allí, ningún ejercicio espiritual traerá verdadera libertad. La espiritualidad auténtica no se mide por las rutinas externas, sino por la condición del corazón. Jesús fue firme al señalar la diferencia entre religiosidad y verdadera comunión. En Mateo 23, 25, 26, reprendió a los fariseos por limpiar lo exterior mientras lo interior permanecía sucio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Esta es la raíz del estancamiento espiritual. Muchos se ocupan en mantener un buen testimonio visible, pero ignoran la contaminación silenciosa que habita en su interior. Mientras esa limpieza profunda no ocurra, todo esfuerzo externo será infructuoso. El corazón endurecido por el resentimiento interrumpe el fluir del Espíritu Santo. No hay revelación donde hay resistencia. No hay avance donde hay raíz de amargura. No se puede hablar de libertad cuando aún se guarda rencor. Por eso hay creyentes que han invertido años en ministerios, en estudios bíblicos, en servicio constante, pero siguen sin experimentar gozo, sin tener paz, sin oír con claridad la voz de Dios. Es posible conocer doctrina y estar espiritualmente seco. Es posible asistir a cada reunión y seguir bajo la opresión del enemigo, porque lo que da fruto no es la frecuencia de los actos religiosos, sino la condición del terreno donde esa semilla cae. Y si ese terreno está contaminado por la amargura, la palabra no puede germinar con libertad. En Marcos 4, Jesús explicó la parábola del sembrador. Uno de los tipos de terreno donde la semilla no prospera es el que está lleno de espinos. Él dijo: estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La amargura actúa como esos espinos. No siempre se manifiesta de manera evidente, pero está ahí, ahogando la palabra. La persona escucha, se emociona, incluso llora, pero al salir, la semilla no produce fruto, porque la raíz de amargura sigue dominando su corazón. Y mientras esa raíz no sea arrancada, no hay transformación verdadera. No es una cuestión de falta de fe. Muchos creen con sinceridad, claman con intensidad, pero la fe que no es acompañada de obediencia no puede desatar el poder de Dios. Santiago 1:22 advierte con claridad: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La fe que no actúa conforme a la verdad se convierte en autoengaño. Y este es uno de los mayores peligros del creyente que vive atado a la amargura. Comienza a creer que está bien, que su lucha es normal, que su estancamiento es parte del proceso. Pero lo que en realidad sucede es que ha aprendido a convivir con una raíz que Dios le mandó arrancar. El Espíritu Santo no puede llenar un corazón que no ha sido vaciado. No puede habitar con libertad en un alma dividida. La unción no fluye sobre corazones contaminados. Y por más que se ore por avivamiento, por más que se impongan manos, por más que se escuchen mensajes poderosos, si no hay una entrega absoluta, todo se queda en la superficie. El proceso de sanidad interior es doloroso, pero necesario, porque el pecado de la amargura no se disfraza de rebelión abierta, sino de heridas no procesadas, de silencios largos, de pensamientos no confesados.
Y ese tipo de pecado no se enfrenta con una oración rápida, sino con una rendición completa. Muchos se preguntan por qué no avanzan, por qué no sienten lo que antes sentían, por qué el fuego se apagó. Pero la pregunta correcta es, ¿qué hay en mi interior que no he querido soltar? Porque mientras haya algo que no se ha entregado, Dios no puede hacerlo nuevo. Isaías 43, 18, 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? El Señor quiere hacer algo nuevo, pero primero hay que cerrar lo viejo. La memoria de la ofensa, el recuerdo de la herida, el apego al dolor, son cadenas que detienen el avance. El alma que no perdona vive atrapada en un pasado que ya no existe, pero que sigue dictando su presente. Y mientras el pasado gobierne, el futuro queda detenido. El enemigo usa esa memoria para atar, para acusar, para desviar. Cada vez que se recuerda lo que se debería haber perdonado, se le da una vez más poder a esa herida. Cada vez que se revive la emoción del dolor, se alimenta la raíz. Y esa alimentación es continua, porque la amargura no se queda quieta, crece, se fortalece, se convierte en un sistema de pensamiento. Ya no es solo una emoción, es una forma de ver la vida, y esa forma siempre es contraria a la fe. El corazón contaminado ve a los demás como amenazas, a Dios como distante y a sí mismo como víctima. Esa mentalidad distorsiona toda relación espiritual. Ya no se sirve por amor, sino por obligación. Ya no se ora con gozo, sino con peso. Ya no se adora en libertad, sino con rigidez. El alma pierde su sensibilidad, y cuando la sensibilidad se pierde, el pecado se normaliza. Se acostumbra a vivir sin fuego, sin pasión, sin fruto. Y lo peor, cree que eso es lo normal. Dios no diseñó la vida cristiana para ser soportada, sino para ser vivida en plenitud. Juan 10:10 lo dice claramente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no se refiere a cosas materiales, sino a la libertad del alma, a la paz que sobrepasa todo entendimiento, al gozo que no depende de las circunstancias. Pero ese nivel de vida no se puede experimentar cuando el corazón está dividido. Cuando se quiere avanzar con Dios, pero se guarda amargura. Cuando se busca sanidad, pero se protege la herida. Lo que impide la libertad no es la falta de deseo, sino la falta de rendición. Y esa rendición exige confrontación. El Espíritu Santo no trabaja sobre lo que se oculta. Él ilumina, revela y llama a actuar. No basta con reconocer que hay algo mal. Es necesario entregarlo, renunciar a ello, reemplazarlo con la verdad de Dios. Porque el enemigo no se conforma con habitar una emoción. Él quiere establecer una fortaleza. Y toda fortaleza que no es destruida, termina controlando. El apóstol Pablo enseña en 2 Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La raíz de amargura genera argumentos, pensamientos que justifican el rencor, ideas que exaltan el dolor, razonamientos que defienden la actitud. Pero esas estructuras deben ser derribadas. No se puede obedecer a Cristo mientras se obedece al resentimiento. La limpieza del corazón es indispensable. Salmo 24:3-4 plantea una pregunta que cada creyente debe hacerse. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. No se trata de mérito humano, sino de disposición. Dios no exige perfección, pero sí sinceridad. Y esa sinceridad se demuestra cuando se está dispuesto a soltar, a perdonar, a confiar. Cuando se elige dejar de luchar con fuerzas humanas y se permite que el Espíritu haga la obra desde adentro. La amargura es un obstáculo espiritual que no se vence con conocimiento.
no se vence con actividad, se vence con entrega, con humildad, con obediencia. El avance no está en hacer más, sino en rendirse más. Mientras se insista en resolverlo todo con fuerza propia, el ciclo se repetirá. Pero cuando se reconoce que solo el poder de Dios puede arrancar esa raíz, entonces comienza la verdadera libertad. El alma fue diseñada para reflejar la imagen de Cristo, y esa imagen no puede coexistir con el odio, el rencor, la ira guardada. Cuando el corazón se limpia, todo cambia. La oración fluye, la fe se fortalece, el discernimiento se agudiza, la presencia de Dios se manifiesta, no porque haya un método nuevo, sino porque finalmente se ha quitado el estorbo. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. Ahí está la clave, no en la repetición, sino en el quebranto, no en el esfuerzo, sino en la humildad. La verdadera libertad no llega cuando el dolor se olvida, ni cuando la mente decide ignorar lo ocurrido. La verdadera libertad comienza cuando el corazón elige perdonar como Cristo perdonó. No desde una emoción momentánea, sino desde una convicción espiritual profunda que reconoce que el perdón no es una opción, sino un mandato que libera. Lucas 6:37 lo expresa con claridad absoluta: perdonen y serán perdonados. Ese principio no es solo una enseñanza ética, es una estrategia de guerra espiritual. Perdonar como Cristo perdonó es desarmar al enemigo en su terreno más eficaz, porque el adversario se alimenta del resentimiento, pero queda completamente desprovisto de autoridad cuando el alma decide imitar al Maestro. El perdón que Cristo enseñó no está basado en merecimientos humanos. Él no esperó que el mundo cambiara para extender su gracia. En la cruz, en el momento de mayor injusticia, pronunció las palabras que rompieron el ciclo eterno del pecado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese modelo no fue solo una muestra de compasión, fue una proclamación de victoria. Cuando el perdón se pronuncia desde la herida, el cielo se abre. Cuando el amor se manifiesta en medio del dolor, el reino de Dios se establece. Y cuando el alma renuncia al deseo de justicia humana, se alinea con la voluntad perfecta del Padre. El perdón no requiere que el otro pida disculpas, no necesita explicaciones ni condiciones. Nace de una decisión interior, alimentada por la gracia divina, sostenida por el Espíritu Santo. No se trata de justificar el mal recibido, sino de declarar que ese mal ya no gobierna. Cuando el alma toma esa decisión, el ciclo del tormento se rompe, el enemigo ya no tiene acceso, las puertas espirituales se cierran, el peso se levanta, el alma vuelve a respirar. Efesios 4:32 da la instrucción que sella este llamado: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No hay poder más grande que un corazón que ha sido sanado por el perdón, porque ese corazón se convierte en tierra santa, impenetrable para la oscuridad. El lugar donde antes habitaba la herida, ahora es habitación del Espíritu. Y lo que parecía imposible de soltar, se transforma en testimonio de redención. La libertad no se alcanza resistiendo con fuerza humana, sino rindiéndose al modelo de Cristo. Y cuando se perdona como Él, se vive como Él, en plenitud, en gozo, en paz, ya no como esclavo del pasado, sino como hijo del Padre. Porque en el momento en que decides perdonar con el mismo amor con el que fuiste perdonado, todo cambia. Lo que antes era una prisión, ahora es un altar. Y en ese altar, la gloria de Dios desciende sin impedimento. Cuando el alma decide guardar amargura, se desconecta de su propósito eterno. No se trata solo de una herida mal cerrada, sino de un desvío silencioso que aleja al creyente de su asignación divina. Este pecado no solo atrae oscuridad, también detiene destinos.
Cada vez que el corazón se resiste al perdón, se paraliza el avance espiritual, se debilitan los dones y se apaga la visión. No hay crecimiento donde hay raíces tóxicas. La amargura no solo afecta el presente, corrompe el futuro. Por eso, el llamado no es solo a sanar, sino a reconectar con lo que Dios te llamó a ser. Tu diseño celestial no fue trazado para la esclavitud emocional, sino para manifestar el poder de un corazón libre. Y esa libertad se activa cuando decides vivir sin cargas ocultas, sin cadenas heredadas, sin vínculos con el pasado. El enemigo no puede tocar a un alma que ha sido lavada por el perdón, porque donde habita la luz, las tinieblas no tienen lugar. Hoy puedes cerrar esa puerta y recuperar tu destino. Hoy puedes levantar la cabeza y caminar en la dirección que el cielo preparó para ti desde el principio. El tiempo de vivir retenido terminó. El tiempo de avanzar en plenitud ha llegado.